En el video anterior consideramos las líneas equipotenciales para el caso de una partícula cargada eléctricamente. Reproducimos, ¿verdad?, el diagrama con el que terminamos el video anterior para notar varias cosas. Primero, vamos a suponer que tenemos varios puntos. El punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Cada uno de esos puntos está, especialmente A, B y C y D, A, B y C están en equipotenciales diferentes. Por lo tanto, podemos decir que el potencial eléctrico en el punto A es diferente al potencial eléctrico en el punto B y es diferente al potencial eléctrico en el punto C. Ahora bien, si miramos los puntos C y D, por estar en la misma equipotencial, podemos decir que el potencial eléctrico en C es igual al potencial eléctrico en D. Vamos a ver más adelante, cuando escriba la ecuación para calcular ese potencial, que en este caso con la partícula positiva, ¿verdad?, en el centro, VA va a ser más grande que VB y este va a ser mayor que VC. Y la razón es porque V depende de la distancia de la carga. Y no solamente eso, sino que V disminuye. Al aumentar R, que va a ser esa distancia desde la carga hasta el punto donde estemos observando. Aquí A, B, C y D serían puntos de observación y estaríamos midiendo el potencial eléctrico en esos puntos. Esto que estoy marcando se puede deducir de la ecuación siguiente, que vamos a escribir primero haciendo un diagrama. Vamos a suponer que tenemos aquí la carga Q mayúscula y tenemos un punto de observación que yo le voy a llamar P, y ese punto está a una distancia R de la carga. El potencial eléctrico producido por esa carga en el punto P, vamos a llamarle V, y está dado por la siguiente ecuación: es K por Q sobre R. Así que note que como es proporcional, ¿verdad?, V es proporcional al recíproco de R. Al aumentar R, disminuye V y viceversa. Mientras más lejos estemos de la carga, entonces el potencial eléctrico tendrá un valor más pequeño, y a medida que nos acercamos a la carga, el potencial eléctrico aumenta. Otra cosa importante sobre esta ecuación es que notemos lo siguiente, que aquí no se usa valor absoluto, como en el caso de campo eléctrico y fuerza eléctrica cuando calculábamos la magnitud. Y eso implica lo siguiente, que V puede tener
valores positivos, puede ser 0 o podría tener valores negativos. Así que V, el potencial eléctrico, no es una cantidad definida positiva, sino que podría ser 0 o puede tener valores negativos. Así que el signo de V depende del signo de la carga eléctrica. Y esto es algo nuevo que, ¿verdad?, como tal no habíamos encontrado antes. Note que V solamente depende de la carga y de la distancia a la que está el punto de observación de la carga. Y note que es una cantidad escalar, es un número. Y la unidad, repasando un poco, es voltio. Ahora bien, si tenemos una situación que es la que en general vamos a encontrar, que tenemos no solamente una carga, sino tenemos el caso de múltiples cargas eléctricas. Y vamos a suponer que tenemos, digamos, una carga aquí Q1, otra por acá, Q2, y digamos una tercera aquí, Q3. Y estamos observando en el punto P que estoy señalando. Note que si yo solamente considero Q1, pues hay un cierto potencial en el punto P debido a esa partícula, que lo vamos a llamar V1. Y V1 va a ser igual a K Q1 sobre R1, donde R1 sería la distancia entre P y Q. Esta sería la distancia R1. Si ahora consideramos la carga 2, pues esa carga también genera su potencial, que vamos a llamar V2, y sería K Q2 sobre R2, donde R2 sería la distancia desde la carga hasta el punto. Finalmente, si nos concentramos en la tercera carga, esa carga produce en el punto P un potencial V3 igual a K Q3 sobre R3. Y la distancia va a estar definida de esta manera. Esta sería R3. Así que note que simultáneamente vamos a tener los tres potenciales en ese punto P. Así que el potencial medido en el punto P es la suma de los potenciales. La suma entre comillas porque podrían ser negativas. Es la suma de los potenciales presentes. Por lo tanto, en este caso, V en ese punto P va a ser la suma de V1, V2 y V3. Si tenemos más de 3 cargas, sumaremos los potenciales que estén presentes. Si tenemos menos, pues utilizamos menos términos. En general, ese V en el punto P va a ser la suma de todos los potenciales que estén en ese punto.
Y note que podríamos escribir la ecuación de la forma siguiente. V en el punto P si sustituimos cada potencial sería K Q1 sobre R1 más el segundo sería K Q2 sobre R2 más el tercero K Q3 sobre R3. Y podríamos simplificarlo de la siguiente manera. Como K aparece en todos los términos, podemos extraerlo, ¿verdad?, de la suma y podemos escribir esto como K paréntesis Q1 sobre R1 más Q2 sobre R2 más Q3 sobre R3. Y con esta ecuación podemos calcular el potencial. En los próximos videos vamos a hacer ejemplos tanto del caso del campo uniforme como este caso de la partícula cargada eléctricamente.